Bueno, yo creo que precisamente ese es el gran reto. La situación actual no nos permite volver al pasado. Yo creo que las medidas fundamentales para la recuperación económica tienen que estar plenamente conjugadas con la agenda de la transición verde. No es hacer una cosa y después la otra, sino que yo creo que esto es una oportunidad para que esas medidas de urgencia del corto plazo sí tengan y sí estén orientadas y sí estén conjugadas con esa agenda de la sostenibilidad medioambiental de mediano y largo plazo y con la transición verde que se quiere impulsar. Yo creo que esta es una oportunidad para reforzar precisamente el compromiso que tenemos con la agenda de la sostenibilidad, con la agenda del cambio climático, con los objetivos de desarrollo sostenible, con la agenda urbana. No nos podemos permitir el lujo de dar un paso atrás para mejorar el contexto económico, porque yo creo que otra de las lecciones aprendidas es precisamente lo interconectado que están todas las agendas. Yo creo que de las medidas económicas que se implementen ahora dependerán mucho las ciudades del futuro. De las ciudades depende del comportamiento de las ciudades y en las ciudades depende, ¿no?, la lucha contra el cambio climático. De los efectos del cambio climático dependen también nuestras condiciones de salud. Hemos visto que esta interconexión es permanente, es lineal y también es exponencial. Así que cuando me preguntaba sobre las tendencias que ya se habían puesto en marcha, pues las tendencias que tienen que ver sobre todo con una movilidad más sostenible, ¿no?, en los entornos urbanos o con sistemas de construcción y de identificación más sostenible, no solamente se tienen que mantener, sino que se tienen que reforzar, yo creo. En este caso, como dicen los cubanos, si vas para atrás, solo que sea para coger impulso, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento fundamental, que esta es una oportunidad para que todas las medidas ya estén alineadas y conjugadas con la agenda de la sostenibilidad. Bueno, yo creo como decías, que no hay crisis iguales, ¿no? No solo por la naturaleza de la crisis, sino también por el contexto donde tiene lugar. Pero en el ámbito del urbanismo, del desarrollo de las ciudades, yo creo que una de las reflexiones sobre las que más hemos estado trabajando en estos meses viene precisamente del potencial que tiene la planificación y el diseño urbano para mejorar las condiciones de vida de la población, de su población, no solamente en cuestiones relacionadas con la seguridad o con la inclusión o con la cohesión social, sino también con cuestiones relacionadas con la salud, ¿no? Y el urbanismo que conocemos hoy en día emana, entre otras cosas, de los principios higienistas, ¿no?, que en el siglo XIX, principio del siglo XX, eh, hicieron hincapié en el potencial de esa planificación de la ciudad para mejorar las condiciones de vida de la población, que era la mano de obra fundamental del capitalismo industrial, ¿no? Así que yo creo que una lección aprendida es que que puedes utilizar las herramientas para provocar cambios, ¿no? A nivel global, por ejemplo, en una crisis de naturaleza, ¿no?, completamente diferente como fue la Segunda Guerra Mundial, el resultado, entre otras cosas, fue la reconfiguración, ¿no?, de un nuevo orden internacional y, entre otras cosas, la creación de la Sociedad de Naciones o de Naciones Unidas como la conocemos ahora. Yo creo que esta crisis también tiene que ser una oportunidad para repensar, ¿no?, ese sistema de cooperación y colaboración multilateral, en el entendido de que estas crisis pueden provocar cambios. Esta crisis actual también debe ser una oportunidad para provocar, eh, para repensar de qué manera hacer ese sistema multilateral pues, más eficiente, ¿no?, quizás con otras centralidades o descentralidades, ¿no?, con liderazgos que estén conectados, ¿no?, que estén coordinados. Yo creo que en ese sentido, a nivel global, esto nos ha demostrado que necesitamos trabajar de una manera más coordinada eh, y que es necesario reforzar los mecanismos para asegurar esa coordinación. Insisto, creo que ambos ejemplos
lo que nos demuestran es que las crisis también pueden ser una oportunidad de mejora, ¿no? Una oportunidad de mirar hacia adelante y construir hacia adelante. Y esta ojalá así sea, ¿no? La necesidad, o sea, que todo el mundo tenga claro que de esta crisis salimos todos juntos o no salimos. Es decir, es fundamental tener en cuenta lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, lo que le ocurre a la población vecina y no tan vecina. Esto es una crisis global y por lo tanto la colaboración y la cooperación entre estados, sociedades y ciudades es fundamental. Para reforzar esa colaboración, el sistema multilateral actual, con todas sus instituciones, tiene que, yo no diría solamente reforzarse, sino también reformarse, ¿no? Para atender de una manera más eficaz y más eficiente a los problemas actuales. Tenemos nuevos problemas, necesitamos, si no instituciones nuevas, pero sí instituciones que tengan una nueva manera de abordar esos problemas. Y a ello sí creo que el tema de, por supuesto, el rol de Naciones Unidas y en este año, ¿no?, que se cumple su 75 aniversario, es fundamental, pero tenemos desde una institución multilateral como esa reforzar la coordinación y reforzar la conectividad de los liderazgos, cada uno en su sector y también liderazgos geográficos, ¿no? Yo creo que tenemos que estar abiertos a debatir la mejor manera de enfrentar estos nuevos problemas que no teníamos, ¿no?, hace 75 años. Mira, en lo referente a mi visión, misión vital, yo diría que todos aquellos que trabajamos en instituciones, como en mi caso en Naciones Unidas, que tienen un mandato tan específico para promover la mejora de las condiciones de vida de las sociedades, ¿no?, la reducción de la pobreza, eh, la reducción de las desigualdades, yo creo que esta crisis no ha hecho más que reforzar nuestro compromiso, reforzar nuestro convencimiento y nuestro compromiso de la necesidad de seguir trabajando y de la necesidad de seguir trabajando mejor. A nivel personal, a mí me cuesta todavía hablar de lecciones aprendidas y de qué hemos aprendido, porque a mí me queda muy claro que esto no ha pasado todavía. La situación en la que viven las sociedades de países latinoamericanos, de muchos países africanos, es muy preocupante. Me cuesta mucho hablar de cómo hemos o cómo estamos superando la crisis sin tener en cuenta que en otras partes del planeta la están viviendo en su peor momento justo el día de hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que aún necesitamos evidencias para hablar de lecciones aprendidas. Y yo creo que a nivel personal todavía estoy intentando metabolizar, ¿no?, lo que nos ha ocurrido a nosotros y lo que también les está ocurriendo a otros. Pero en cualquier caso sí me queda muy claro muchos pensamientos en torno a la vulnerabilidad, ¿no?, a la dependencia. A mí me ha emocionado especialmente la colaboración ciudadana, la acción colectiva, ¿no?, la importancia de sentirte parte de un colectivo. Me queda también grandes eh, aprendizajes en torno a la importancia de la gestión emocional. Esta crisis, entre otras cosas, también está siendo una crisis emocional, ¿no? No sabemos cómo gestionar la incertidumbre, cómo gestionar ¿no?, las preocupaciones tan emergentes, y yo creo que eso refuerza este concepto, ¿no?, de la vulnerabilidad que te comentaba antes. Lecciones aprendidas también en torno a la condición de las mujeres en esta crisis. No solamente de aquellas que están en primera línea, médicos, empleadas, ¿no?, de servicios esenciales o de actividades esenciales, sino también la condición de todas aquellas que hemos estado en casa, que hemos tenido que trabajar, que somos las principales proveedoras de los cuidados y por lo tanto nos ha puesto en unas condiciones de estrés y por último, de nuevo, en condiciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Yo creo que en cualquier reflexión sobre el futuro tenemos que tener en cuenta
que estos meses no hemos estado solamente teletrabajando, las que hemos tenido la suerte de poder mantener el trabajo, sino que hemos estado cuidando, hemos estado teletrabajando, hemos estado también gestionando emocionalmente, ¿no?, la situación de nuestras casas, y yo creo que un tema fundamental tiene que ver con la conciliación, ¿no? Ojalá, de nuevo, esto sea una oportunidad para poner en valor el trabajo que hacen muchísimas mujeres y la necesidad de conciliar las prioridades, tanto laborales como personales y familiares. Mira, yo creo que aquí de nuevo la clave está en diferenciar la respuesta, la respuesta del corto plazo, las medidas urgentes para frenar la pandemia o para enfrentar, ¿no?, nuevos brotes, y las medidas de mediano y largo plazo que tienen que estar de nuevo orientadas y ancladas en esa agenda de la sostenibilidad que hablaba al principio. Entre las medidas urgentes de corto plazo, por supuesto, casi todas están orientadas a pues asegurar el distanciamiento social, ¿no?, que evite mayores contagios o evite la propagación del virus. Pero muchas de estas medidas también tienen que ver con condiciones de vulnerabilidad que ya teníamos. Las acciones que tienen que ver con el mejoramiento de la vivienda, con el uso de los espacios públicos, con la mayor oferta o los diferentes tipos de demanda sobre la movilidad o la manera en la que tenemos los entornos urbanos de relacionarnos con el territorio, tienen que ver sobre todo con cambios de comportamiento. La ciudad, en la gran mayoría de los casos, y aquí de nuevo hay que hacer distinciones entre los países que ahora mismo ocupan, ¿no?, esta charla, los países como España y nuestro entorno, de las condiciones de otros países que, por ejemplo, están en crecimiento, que tienen tasas todavía de crecimiento urbano exponencial. Pero en estos países, fundamentalmente, las medidas tienen que ver con cambios de comportamiento. Cuando ya hablamos de acciones de mediano y largo plazo, sí que podemos hablar, por ejemplo, en temas de vivienda, de acciones que tienen que ver con el mejoramiento no solamente de la vivienda como como el espacio físico de donde habitamos, sino, y a mí esto me parece fundamental, volver a la necesidad del aseguramiento del derecho a la vivienda digna y una vivienda saludable, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo, lo que ha hecho esta crisis es evidenciar las condiciones de vulnerabilidad que ya existían, y por lo tanto tenemos que diferenciar las medidas de corto plazo que intentan paliar la situación extremadamente grave en la que vive mucha gente, con esas medidas a largo plazo sobre las que yo quisiera, más que proponer, hacer ciertas reflexiones, ¿no? La primera de ellas tiene que ver sobre todo con el hecho de que esta crisis, si bien es global, la implementación de las respuestas se produce en el ámbito local, con un liderazgo mayor o menor de los niveles centrales, ¿no?, del Estado, dependiendo del país. Pero en ese sentido, lo que es fundamental es que si miramos al mediano y largo plazo, tenemos que dar una repensada a los mecanismos de gobernanza, ¿no?, que permitan pues hacer frente a esta y otras crisis de una manera más coordinada y con una asignación de responsabilidades más clara y más eficiente, ¿no? Y hablo de una gobernanza o una gobernabilidad no solamente multinivel, también multisectorial entre los diferentes departamentos de las diferentes administraciones, pero sobre todo también me interesa una gobernanza multiactor, ¿no? Hemos visto, estamos viendo que también en otros países la respuesta no solamente está liderada por los actores globales, y aquí el rol de los gobiernos locales pues, es fundamental, ¿no?, de los municipios y ayuntamientos, pero también las iniciativas ciudadanas. Esta nueva ciudadanía digital, ¿no?, que ha coordinado respuestas de lo más creativo, el rol del sector privado, o sea, un aprendizaje es que esto no lo podemos hacer solos desde las administraciones públicas, necesitamos un concepto, necesitamos trabajar mecanismos, procesos e instituciones de gobernabilidad más amplia. Otra reflexión en torno también al futuro tiene que ver
con la necesidad de colocar a los más vulnerables en el centro de nuestra acción política. De nuevo, esta crisis vuelve a golpear los sectores de la población más vulnerables, ¿no? En los entornos urbanos vuelve a golpear a los sectores, dependiendo del lugar, que sufren mayores tasas de pobreza urbana, y en los lugares donde hay mayores desigualdades espaciales, por no hablar de las desigualdades en el interior de las propias casas, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. Así que una reflexión en torno a la necesidad de colocar de nuevo esas situaciones de vulnerabilidad como el foco, ¿no?, de nuestra acción política. Y por último, si puedo, también una reflexión en torno a la necesidad de poner en valor, de buscar nuevas evidencias en torno a las bondades de la ciudad compacta, de la ciudad de distancia corta, de la ciudad de usos mixtos, ¿no? Estos días que hablamos tanto sobre el debate entre la dispersión y la densidad, yo creo que tenemos una responsabilidad de buscar una evidencia, nuevas evidencias que pongan en valor esas densidades óptimas, ¿no?, que permiten, pues por un lado, huir de las aglomeraciones, pero también una densidad que nos permita generar espacios de convivencia, ¿no?, que hemos visto que son uno de los elementos de la vida, ¿no?, del origen de la propia ciudad. Y yo creo que, y con esto acabo, esas evidencias, ¿no?, la necesidad de tener evidencias, la necesidad de tener datos, es fundamental a la hora de proponer cualquier tipo de política, tanto a mediano como a largo plazo, incluso como las medidas de corto plazo más urgentes, ¿no? Yo estaba intentando pensar qué libros, ¿no?, había tenido entre mis manos durante esos meses que podían haber respondido, ¿no?, alguna de las dudas. Personalmente yo debo reconocer que ante tanta realidad mi tendencia en la lectura es un poco a la evasión, así que soy una lectora de novela de ficción que nada tiene que ver, ¿no?, con estos temas, o bueno, en algunos casos sí, pero si tuviera que recomendar un libro, y esto lo ligo con el último comentario que decía sobre la pregunta anterior en torno a las evidencias, en torno a la necesidad de entender los datos, recomendaría este libro que es bastante conocido, que estoy seguro que algunos de mis colegas ya lo han mencionado, que es Factfulness de Rowling, no sé si se puede ver, y precisamente es un ensayo, ¿no?, sobre cómo el mal uso de los datos, ¿no?, puede incrementar o puede hacernos tomar malas decisiones más orientadas a prejuicios que no están basados en evidencia. Y yo creo que en estos momentos es fundamental que las decisiones que se tomen sean basadas en evidencias y no tanto en prejuicio. Como no podía elegir uno, si puedo, y así eliges tú el que más te gusta, yo creo que también los debates que hemos estado viviendo, ¿no?, en estos últimos meses en torno a los peligros de la ciudad, a los peligros de la densidad y a posibles tendencias, ¿no?, de una vuelta a los entornos rurales, yo recomendaría un libro que no es tan nuevo, es del 2014, que se llama Ciudades de Llegada, de Dov Sanders, que precisamente nos explica las razones que están detrás de por qué tantísimas personas deciden migrar de entornos rurales a entornos urbanos. O sea, la mayor migración de la humanidad, que es una migración urbana, no se toman las decisiones por elementos coyunturales, ¿no? Hay una razón fundamental que tiene que ver con el deseo de una mayor prosperidad, de mejorar las condiciones de tu familia y tus descendientes. Y yo creo que a través de ejemplos de todo el mundo es un libro bastante esclarecedor y que también puede, ¿no?, pues generar mucho conocimiento en torno a estos debates. Y una última recomendación, porque he cogido los que tenía apilados, ¿no?, en la mesa, tiene que ver también con lo que os comentaba sobre la necesidad de estar conectados, ¿no?, sobre la mejor manera de conectarse. Y es un ensayo de Parag Khanna, que probablemente lo conozcáis, del 17, que se llama Conectografías, ¿no?
No hablo de la conectografía en términos de las cadenas de suministro solamente, sino cómo se está reconfigurando, ¿no? Un nuevo orden global que no está solamente sujeto a las fronteras tradicionales, ¿no? Y a los estados, la configuración de los estados tradicionales y el rol fundamental que tienen las ciudades y los entornos metropolitanos, ¿no? En esa reconfiguración de ese orden internacional. Así que 3 recomendaciones que me imagino que todos las conocen, pero que han estado rondando, ¿no? mis pensamientos estos meses.